primer lugar, quisiera que usted, Wilson, nos dé el permiso de hacerle la entrevista. Sí, claro, tienen toda la autorización. Vamos a empezar con las preguntas de Gabo. La primera pregunta es, ¿qué fue lo más retador durante tu carrera universitaria en ingeniería de sistemas y cómo lograste superarlo? Bueno, lo más retador definitivamente es estar en la universidad, ¿cierto? Yo creo que ese es como el reto, no es solamente el ingresar, sino el estar en la universidad y el poder terminar la carrera. Y obviamente ya el reto que se presenta es después de uno terminar la carrera, es qué horizonte se tiene, hacia dónde se va a enfocar uno y cuál va a ser el proyecto de vida laboral que uno quiere tener hacia el futuro como tal. Ok, muchísimas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué materias o proyectos consideras que te aportaron más a tu formación profesional? A ver, todas las materias son importantes, todas deben de dejar una enseñanza como tal. Infortunadamente, digamos, solamente se profundiza directamente en lo que son materias relacionadas con la carrera, pero hay unas materias demasiado importantes como es en sí, digamos, la ética profesional. Yo creo que es algo que le tienen que enseñar a uno, que le deben, perdón, enseñar a uno desde la casa y obviamente desde los inicios a niveles académicos, desde el kinder, el jardín, todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad la ética profesional vale más que cualquier cartón, vale más que cualquier remuneración que se tenga económica por X o Y o por o X o Y logro. Entonces, ante todo, antes de uno ser un ingeniero, uno tiene que ser persona y tener ética como tal. Ok, eso es verdad. Qué bueno que profundicen lo de la ética. Eso es algo que encontramos como problemática en la sociedad actual. Y Cuando uno muchos... está en la universidad, uno ve eso como una materia de relleno. Honestamente, uno lo ve como una materia de relleno. Sí, sí, O puede ser. sea, hay que ser honesto, pero siempre se ve como una materia de relleno. Yo lo que digo es que siempre tiene que haber un enfoque totalmente diferente, que no se vea como algo de relleno, sino algo que realmente toque el corazón, toque la sensibilidad de las personas en donde se pueda validar que las personas que están haciendo, destruyendo muchas cosas son personas profesionales. Ejemplo, les voy a contar una historia. Cuando yo estuve en la universidad, yo no sé si a ustedes les tocó o alguna vez escucharon algo acerca de un collar bomba que le colocaron a una señora. Sí, 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 la noticia. Exacto, entonces imagínate, hubo un collar bomba. Para mí fue la mejor clase de ética que yo tuve en mi vida. ¿Por qué? Eh, Porque llegamos ese día a la universidad y en una materia se llamaba Ingeniería de Control. El profesor como tal no dictó la clase, sino que realmente llegó directamente y empezó a hablarnos acerca de quién había hecho eso y nos dijo, es que la persona que hizo esa bomba no fue un albañil, no fue un pintor, no fue un taxista, no, fue un ingeniero el que hizo eso. Entonces es cómo nosotros como profesionales, como ingenieros, empleamos el conocimiento en pro de qué, ¿cierto? Entonces hacia allá es donde yo voy. Realmente eso a mí me dejó impactado y sí, o sea, nosotros con el conocimiento tenemos la capacidad de hacer todo lo que queramos, pero hacia dónde lo vamos a enfocar, a cosas buenas o a cosas malas. Qué pena, yo te quisiera preguntar o que nos recuerdes de qué universidad es que estás egresado. Yo soy egresado del Politécnico Jaime Sasa Cadavid como ingeniero, pues como tal, ¿cierto? Ingeniero en sistemas, ingeniero informático y soy egresado de la Escuela de Ingenieros con una especialización una especialización en gerencia de la producción y el servicio. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, sí, muy interesante esa historia y nos deja ver el poder que puede tener el conocimiento si se usa de mala manera. Completamente. exacto. La tercera pregunta es si usted tuvo algún profesor o experiencia académica que marcara su camino en la ingeniería. Total. Siempre uno cuando está en la universidad, cuando uno está en cualquier lugar, uno siempre ve un prototipo, uno siempre tiene alguien que eh, lo enfoca a uno como una persona de mucho conocimiento o con muchas habilidades o con muchas destrezas o con mucho conocimiento y con muchos vínculos, por decirlo de cierta manera.
Entonces, si uno siempre idealiza como esa persona, tan bueno poderme acercar a esa persona y aprender bastante de esa persona, o tan bueno poder empezar a trabajar con esa persona, siempre uno idealiza como alguien que de una u otra manera va muy relacionado con el prototipo y la personalidad que uno tenga. Ok, muchas gracias. Sí, eso es verdad. La verdad, acá hay muchos profesores excelentes y que han marcado hasta ahora bastante ya para nosotros. Claro. Ahora vamos a ir con unas preguntas más enfocadas en su experiencia laboral. La primera es, ¿cuál fue tu primer empleo como ingeniero de sistemas y qué aprendizajes obtuviste de esa experiencia inicial? Bueno, cuando yo empecé en la universidad, yo ya estaba trabajando en una empresa como tal y yo arranqué en la empresa como auxiliar de los auxiliares del que barría, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Y empecé a estudiar y al estar estudiando ahí fue ascendiendo, fue ascendiendo, fue ascendiendo, hasta que llegué pues como ingeniero directamente. ¿Qué experiencia se puede tener en esa o cómo se puede ver esa parte ahí laboral? Digamos, era empalmar la parte académica con la parte laboral, porque una cosa es cuando uno está sentado en un salón de clase y te dicen, venga, es que vamos a generar un software, vamos a generar un algoritmo que te dé cuál va a ser la mejor metodología para el ingreso y salida de carros en un parqueadero. Ok, entonces uno se lo imagina completamente. Pero una cosa es imaginárselo, otra cosa es uno estar directamente metido ahí y saber qué es un parqueadero, saber qué es mover un carro, qué es mover para allá, qué es entrar, qué es salir, qué son celdas. Igual en la parte laboral, entonces cuando está en la empresa es, bueno, vamos a generar un algoritmo que nos identifique de una u otra manera. Yo iba enfocado más que todo, siempre estaba enfocado, como les dije ahorita, en la parte de la producción, ¿cierto? Entonces, de generar un Vale. algoritmo que te pueda decir cómo optimizo, cómo planeo, cómo organizo los pedidos dependiendo de ciertas variables, de ciertas condiciones, de ciertos semáforos, de ciertas características que tenga que tener cada uno de los pedidos. Entonces, era esa parte. Ok, vale, sí, eso del primer trabajo es algo que muchas personas las marca y qué bueno que haya tenido esa experiencia así, de esa manera. Ujú. La otra pregunta es, ¿qué habilidades técnicas y blandas consideras más importantes para crecer en el campo laboral actualmente? Mira, para poder crecer en el campo laboral, solamente hay que tener dos cosas. A manera personal, hay que tener algo muy sencillo que se llama actitud. O sea, es comerse el mundo, devorar el mundo, Sí. salir y comerse todo el mundo, porque si no, el mundo se lo come a uno. Entonces, tener la actitud es arriesgarse, someterse, es aprender, es sacrificar. Venga, es que vamos a hacer, necesitamos una solución para esto. Sí, pero para poder hallar la solución, yo tengo que conocer cuál es el problema. Yo no puedo decir, es que en la oriental hay mucho tráfico vehicular, pero ¿qué es mucho tráfico vehicular? Tengo que irme para la oriental para saber qué es mucho tráfico vehicular. Es ir en la mañana, es ir en la tarde, es ir en la noche, es ir a, ¿cierto? Entonces, en realidad primero es tener la actitud, primera variable completamente, o sea, como persona tener actitud de orarse el mundo. Y obviamente ya a manera profesional es tener los conocimientos y siempre, siempre ante cualquier problema, hay una cosa que a mí siempre me enseñaron y considero lo más importante. Cuando uno le dicen, vamos a diseñar tal cosa, la gente normalmente llega y se sienta y empiezan, bueno, vamos a abrir el software, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, lo primero que uno tiene que hacer es sentarse y empezar a dibujar en el papel, empezar a escribir, empezar a generar un algoritmo. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuáles son mis salidas? ¿Cuáles son mis entradas? Y cada una de estas variables para poder determinar en realidad qué es lo que voy a hacer, cuál es mi meta y cómo voy a llegar, cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Ok, muchas gracias. Sí, es eso que dice de la actitud y también lo de los conocimientos es algo imprescindible y muchas gracias por su consejo. Ujú. Em, ¿Puedes contarme un proyecto o logro profesional del que te sientas especialmente orgulloso?
Bueno, sí. En la empresa donde trabajé, pues cuando estaba en la universidad, hay algo que se llama TOC, Teoría de Restricciones, de Eli Goldratt. Un libro muy bueno para que ustedes lo lean cuando tengan tiempo, se llama La Meta, es de Eli Goldratt. Ok, Él habla pues acerca de la teoría de restricciones. Cuando el señor vino acá a Colombia, entonces yo desarrollé un algoritmo en el cual se podían optimizar niveles de inventario a través de semáforos en la empresa donde estaba trabajando. Entonces, cuando el señor vino acá a Colombia, él vino a Bogotá, vino 2 días y en esa presentación a mí me tocó exponer este sistema como tal, cómo lo habíamos implementado, cómo estábamos, cómo se había implementado y obviamente ya después de la implementación, cuáles son los logros que se habían obtenido y pues en una empresa lo más importante, pues digámoslo así, es el cliente y cómo había repercutido este nuevo sistema en el cliente como tal. ok, muchas gracias, qué experiencia tan chévere. Creo que sí, sí había escuchado del libro, pero no, hasta ahora no he tenido la oportunidad de leerlo. Se lo recomiendo cuando tengan el espacio, es un libro espectacular, léanlo, La Meta de Eli Goldratt. Vale, vale, lo tendré en cuenta, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a un estudiante de ingeniería de sistemas que pronto ingresará al mundo laboral? Bueno, pues ya lo he dicho en las preguntas anteriores, pero yo creo que al hacer síntesis como tal, diría, en primer lugar hay que tener actitud, salir a devorarse Sí. el mundo, ¿cierto? No que el mundo se lo coma a uno. Primero eso. Segundo, tener una ética demasiado alta, una ética profesional muy grande. Muchas gracias. Ok. Ahorita vamos con las preguntas de mi compañero Juan José. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿y vos? Bien, Va- gracias. me alegra. Voy a empezar con mis preguntas. En tus prácticas académicas, ¿cómo aplicaste los conocimientos teóricos que adquiriste en clase a situaciones reales? Como les dije ahorita, pues yo tuve la oportunidad y la fortuna de estar en la parte académica a la par con la parte eh, industrial. Ajá. Entonces, a medida que se iban haciendo proyectos, pues lo iba haciendo con lo que estaba aprendiendo en la academia, con lo que estaba aprendiendo en la universidad, versus las necesidades que tenía en la empresa. Entonces, para mí fue un crecimiento muy enriquecedor porque se juntaban los dos como tal, no solamente la parte teórica, sino la parte teórica y la parte eh, eh, práctica directa en la industria. Ok, ok. Y quería preguntarte también dos cositas. Bueno, primeramente, ¿cuál fue tu proyecto final como tal de la carrera que necesitaste para graduarte? Bueno, el proyecto como tal, yo tuve dos proyectos. El primer proyecto fue el que les hablé ahorita, lo que era la parte de TOC, teoría de restricciones, bajo Sí. el manejo de inventarios, ¿cierto? Ajá. Y el segundo proyecto, que fue el trabajo de grado que realicé en la empresa, fue la puesta en marcha de un brazo robótico. Oh, que Entonces era un brazo robótico con 7 grados de libertad. no, qué teso. ¿Y qué retos técnicos encontraste en ese proyecto? No de todo, De aprender todo, de de todo, todo. aprender de robótica, aprender de instalación, aprender de electricidad, o sea, lo que les decía Sí, ahorita, cuando uno quiere hacer algo, a usted le dicen, ¿qué quiere? ¿Una galleta o una fábrica de galletas? Usted mira qué quiere, o una galleta o la fábrica de galletas. Entonces, ¿hasta dónde quiere llegar uno y qué es lo que uno quiere aprender y qué es lo que uno quiere ganar como tal? Entonces, digamos, cuando uno está en la universidad, uno tiene que ganar. ¿Y qué es ganar? Ganar conocimiento, adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque ya uno después, cuando está en la parte laboral, todo ese conocimiento que uno adquiera, que uno ve, entre comillas, que eso no vale la pena, ya uno se da cuenta, ve eso que me dijo algún profesor en estos momentos, ve que sí se aplica, tiene esto, tiene esto. Entonces, todo en la vida son retos. sí, la verdad, estoy de acuerdo. Ok, ¿y qué herramientas o tecnologías utilizaste durante ese proyecto? Bueno, para trabajar el proyecto en la parte
de la teoría de restricciones, el manejo de inventarios a través de TOC, lo trabajé con Visual Basic, ¿cierto? Se trabajó con Sí. Visual, se trabajaba con semáforos, se trabajaron con algoritmos de decisiones, eso directamente. Cuando trabajé con el brazo robótico, lo trabajamos directamente con C++ y con MATLAB. Ok. Y con, ¿Y, y por qué elegiste, o sea, por qué elegiste esta sobre otras herramientas, sobre otras tecnologías? a ver, cuando estábamos organizando lo de teoría de restricciones, se escogió, digamos, esta parte como tal, porque era la que más se aplicaba y la que de una u otra manera me generaba mejores beneficios bajo las necesidades de lo que se requería. Entonces, bueno, era como la herramienta más apta para poder trabajar en dicho proyecto. Ah, ok, ok. ¿Y cómo gestionaste el tiempo y los recursos en cualquiera, pues en todos tus proyectos académicos para cumplir con los plazos establecidos, con las expectativas? Bueno, los tiempos siempre, ante cualquier proyecto, uno tiene que hacer un diagrama de Gantt. Yo siempre manejo diagramas de Gantt. Entonces, en dicho diagrama yo voy verificando cuál es el avance, si voy bien, si estoy colgado o si estoy muy mal. ¿Cómo incorporaste la retroalimentación de tus profesores o compañeros o de alguna otra figura en el desarrollo de tus proyectos? Bueno, cuando se está realizando o es uno partícipe de un proyecto, siempre tiene que haber una relación gana-gana. La relación gana-gana es que todas las Ujú. personas que estén haciendo parte del proyecto te van a dar ideas, te van a generar inquietudes o te van a generar, digamos, de una u otra manera, inconformidades ante el proyecto como tal. Es poder saber capturar cada uno de estos aspectos y llevarlos al mejor término. Ejemplo, tú tienes un proyecto por realizar y vamos a colocar un algoritmo en el cual te digan, vamos a contabilizar eh, la cantidad a ver, ¿qué le coloco yo? La cantidad de billetes de 50.000 que entra a un banco. Sí, Ajá. entonces tú puedes encontrar tres personas que te dicen, no, es que mira, lo mejor es que haya alguien a la entrada que empiece a contarlos. No, es que lo mejor es que haya alguien en el cajero que empiece a separarlos. Como puedes decir, no, es que va a llegar alguien y te va a decir, no, es que es mejor que nadie lo esté contando porque entonces van a robar la plata. Entonces es empezar a capturar cada uno de esos comentarios, cada una de esas observaciones, cada una de todas estas intervenciones. Buen término como tal. Entonces todo lo que todo lo que te digan, todo lo que puedas escuchar, todo lo que puedas aprender, captúrelo, captúrelo, captúrelo. Y de ahí saque lo mejor. Cuando uno está en un proyecto, digamos, y uno está en la universidad, entonces siempre va a haber un profesor que va a ser el que te va a guiar, el que te va a dar las pautas. Entonces, obviamente, cuando ya te dan las pautas, uno empieza a ver, mira, llevo esto acá, tengo esto acá, pero lo interpreto de esta manera, ¿no? ¿Y por qué no lo enfocas de esta otra manera? Ah, qué bien, no lo había visto de esa manera. Entonces, es aprender como a saber escuchar. Definitivamente es la escucha como tal y saber identificar cada uno de esas variables. Ok, muchísimas gracias por las respuestas a todas mis preguntas. La verdad me parecieron demasiadas buenas respuestas, muy buenos consejos por parte suya. Y nada, sigue mi compañera Salomé. Listo. Bueno, mis preguntas ahora van a ser sobre los gustos y tus experiencias. Bueno, Ok. la primera pregunta es, ¿qué tendencia tecnológica actual consideras más impactante y por qué? Bueno, en estos momentos la tendencia que se tiene es la inteligencia artificial. O sea, esa es la tendencia a nivel global, es lo que ya hoy en día está, digamos, en el boom, como uno llama directamente. ¿Por qué? Porque todo es a través de inteligencia artificial. Anteriormente, mira que uno para generar vamos a colocarlo así, un algoritmo o alguna cosa, uno tenía que llegar, sentarse, y en cambio tú llegas y hoy ingresas a ChatGPT y llega y le dice, ve, yo necesito un algoritmo que me haga esto, esto y esto, tan, ya, te lo genera. Pero ¿qué es eso? O sea,
Toda esa inteligencia artificial detrás tiene ingenieros, todo esto detrás tiene humanos como tal. Entonces, en este momento la tendencia y lo que está, el boom como tal, como se les decía ahorita, es la inteligencia artificial. ¿Que aplica en qué? En todas las áreas, absolutamente en todas las áreas y ramas. Sí, así es. Quisiera saber qué opinión tienes personalmente frente a la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es una gran herramienta. ¿Qué sucede con las grandes herramientas y qué sucede con la inteligencia artificial? Eh, es como tú llegar, y te lo voy a colocar así, es tú llegar y tener un Ferrari. Sí, es un Ferrari para llegar a una meta. ¿Qué es lo que sucede? Tú la sabes manejar, listo, vas a llegar supremamente rápido, pero tú no lo sabes manejar, te vas a estrellar por todos los lados. Entonces puedes tener el Ferrari al lado, pero si tú no lo sabes manejar, ¿cierto? Te vas a estrellar por todos lados. Entonces, la inteligencia artificial es un camino rápido a una meta como tal, con una solución mucho más óptima, más eficaz y más eficiente de lo normal. Sí, claro, completamente de acuerdo con tu opinión. Quisiera saber también cómo te mantienes actualizado con las tecnologías que cambian tan rápido y como con todas las innovaciones. Bueno, mira, no solamente por un ingeniero en sistemas, por un ingeniero en informático, por un ingeniero en instrumentación, para, no solo, para un médico, sino para todos, absolutamente para todos los profesionales, para todas las personas que quieran actualizar, simplemente tienen que estar leyendo, leyendo, leyendo y actualizándose, aprendiendo. O sea, mientras que las personas hoy en día gastan en promedio 3 horas diarias en redes sociales, llámese WhatsApp, llámese Instagram, llámese el TikTok. Si de esas 3 horas sacan un tercio de esas 3 horas, o sea, una sola hora, y se ponen a leer, tenga la plena seguridad de que esa persona que lee una hora al día, colóquelo en 5 días a la semana, esa es la persona que dentro de 2 años va a estar completamente con el conocimiento elevado, a diferencia de la media normal de la población. Sí, claro, eso marca mucho la diferencia en nuestras generaciones. Sí, Bueno, total. también mirando atrás, ¿qué consejo te darías a ti mismo como recién graduado? O sea, no sé si entiendas bien la pregunta. Sí, sí. Ok. Si yo me devuelvo, por decir, en estos momentos versus cuando yo salí, ¿qué consejo me daría? Que a veces a uno le hace falta arriesgarse. Como se los dije ahorita, y obviamente por la experiencia y los años recorridos a nivel laboral, cuando uno está empezando, a uno le da miedo arriesgarse, pero el arriesgarse es aprender, el arriesgarse es devorar el mundo. Venga, yo me voy a arriesgar a hacer esto. Es que hay que hacer este algoritmo, hay que hacer esto. Venga, yo me arriesgo, yo me meto, que sí. Lo peor que le puede pasar a uno es que no fui capaz, pero estoy buscando quién me ayude y cómo lo logro hacer. Y ya lo logré hacer, listo, quién me enseñó y aprendí. Entonces muchas veces es arriesgarse. Como se los decía ahorita, este mundo es para personas que tengan actitud y se arriesguen. Sí, muchas veces el miedo nos frena a hacer cosas grandes. Ajá. Pues muchas personas antes dudaban de los grandes filósofos o de los grandes físicos y ya el tiempo les dio la razón frente a las cosas porque se arriesgaron. Bueno, Así es. eh, ¿podrías contarme un ejemplo de un problema complejo que hayas resuelto y cómo abordaste la situación? Bueno, lo que les dije ahorita acerca de la teoría de restricciones, voy a ahondar en el tema. Cuando estaba en esa empresa como tal, entonces digamos, teníamos unos clientes que manejaban un tipo de producto. Al manejar ese tipo de producto, los niveles de inventario eran muy variables y siempre se manejaba lo que era el apaga incendios, como se llama a nivel laboral. Corra, que esto es una urgencia, corra, que esto hay que despacharlo, corra, que esto hay que ponerlo a fabricar, ojo que se van a quedar parados. Entonces, en la empresa, si la línea donde nosotros despachábamos al cliente se quedaba parado, ese tiempo nos lo cobraban a nosotros. Entonces, imagínate cómo había que correr para hacer eso. Con esta parte de la teoría de restricciones, entonces empezó a manejar inventarios y obviamente con un código de colores, semáforos, empezamos a medir y a medir cuál era el nivel de inventario de cada una de las referencias, entonces cómo llegar.
dentro de esta parte a generar un justo a tiempo, o sea, la combinación de diferentes metodologías, que es teoría de restricciones, justo a tiempo, throughput, y poder tenerle siempre al cliente el nivel de inventario óptimo. No, cuando hablo de óptimo no es sobreestoqueado como tal, no es que tiene infinidad de producto ya, porque eso es demasiado costoso, es lo que realmente se necesita. Listo, bueno, súper bien. Em, Teniendo en cuenta tu experiencia laboral y tu experiencia académica, ¿cuál crees que fue la diferencia más grande en términos de aprendizajes? Bueno, la diferencia más grande en la parte laboral y en la parte académica, como me lo preguntaron ahorita, son dos. Una fue la clase que tuve esa vez de ética del collar bomba. Yo creo que eso me impactó a mí de una manera impresionante, donde un profesor, un ingeniero, nos hizo énfasis en que venga, la persona que hizo esto fue una persona que tiene conocimiento, que tuvo que haber pasado por la universidad o mínimo tiene unos conocimientos por encima del normal de las personas. Entonces no es un aparecido que llegó ahí a hacer una bomba de tal magnitud, ¿cierto? Entonces, está primero esa parte ética como tal. Y segundo, lo que digamos también es muy importante es cómo X o Y profesor influencia en uno para ciertas cosas. Ejemplo, había una profesora, se llama Marien Aliria Ruiz, que ella fue la profesora que influyó directamente en el desarrollo, pues, como de mi carrera académica, obviamente de mi carrera laboral. ¿Por qué? Porque ella siempre me retaba, siempre me retaba. Pues les cuento que cuando yo llegué a clase con ella fue en el segundo semestre, más, yo llegaba siempre a los exámenes y siempre le sacaba 5, le sacaba 5, le sacaba 5, me iba supremamente bien. Y toda la gente iba muy mal en la materia, extremadamente mal. Puso a hacer un taller y el taller, pues yo llegué y el taller era hacer unos algoritmos, hacer unas cosas, y hacer un programa pues en C++, yo llegué y lo organicé, se lo entregué y obviamente yo lo había ejecutado y me daba completo. Cuando ya llegó y me calificó, eh, toda la gente sacó 5 y me puso 4 y yo no, pues imagínate, yo no, como que me va a poner 4 por Dios y yo sé que está bueno. Me le acerqué donde ella y yo, profe, ¿por qué me colocaste 4 sabiendo que esto está bueno? Me respondió de la siguiente manera, nuestras dos respuestas. La primera, digamos, entre comillas, lo hizo ella a manera de ego, por decirlo así, pero no fue así. Me dijo, porque ningún alumno en la historia académica que yo tengo me ha sacado la materia en 5 y usted no va a ser el primero, ¿cierto? Entonces me lo dijo así directamente. Es más, las personas que más alto me han sacado la materia ha sido 4,4 y a usted le quedó en 4,8 por este 4 que le puse ahí. Bueno, pero lo otro fue que me dijo, digamos que este sería el aprendizaje. Me dijo lo siguiente, porque es que aunque todo esté perfecto, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que mejorar. Entonces, si le pongo 5 vas a decir estoy súper bien. No, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender. Entonces, cuando uno está en un proyecto, cuando uno tiene algo, está muy bueno, sí, pero por muy bueno que esté, siempre hay algo que mejorar. Entonces, son conceptos que siempre te marcan. Sí, claro, la universidad no solamente es nota, sino que también te enseña muchas cosas que se implican en la vida diaria. Así Bueno, es. por último quisiera preguntarte qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo hoy en día. No, a mí el trabajo me gusta todo. Me gusta todo porque lo disfruto, porque lo siento. Yo creo que lo más importante, no solamente para uno como ingeniero, es estar ahí sentado, ¿qué voy a hacer? Como dice, no. A uno como ingeniero o como cualquier profesional en cualquiera de las áreas y de las ramas, es amar lo que uno hace. Si uno ama lo que uno hace, si uno quiere lo que uno hace, uno va con el mayor de los gustos a hacer las cosas. Pero si uno dice, ay, qué pereza, hoy es lunes, está haciendo frío, está lloviendo, yo qué pereza ir a trabajar, puede ser el mejor ingeniero, puede tener el mejor pago del mundo y seguro que no le va a ir bien. Entonces, lo primero es amar lo que uno hace. Si tú tomas una decisión y tú dices, yo voy a entrar a laborar en esta empresa, ame lo que hace desde el primer momento en que llegue hasta el último día que trabaje ahí, ¿cierto? Hasta el último día. Es amar lo que uno hace directamente.
Y lo otro como tal, lo que no, digamos, de una u otra manera no le gusta a uno, a ver, acabo de hablar de una parte personal. Lo que yo siempre he criticado, pues gracias a Dios yo he tenido formación y todo eso, pero lo que yo siempre he criticado es que lo más importante que uno debe tener en la formación es las bases de la casa, ¿sí? Y en las bases de la casa nunca le enseñan a uno, nunca, o digamos a mí, nunca le enseñaron a uno que uno debe de trabajar en pro de los sueños de uno, no en los sueños de los demás. ¿Cómo así? Venga, es que cuando usted entre a estudiar, piense en que usted va a crear su empresa, piense en que usted va a crear lo suyo. No, piense en que usted va a entrar a una gran empresa, porque esa gran empresa, por muy grande que sea, no es lo suyo. En cambio, cuando es lo de uno, es mucho más diferente. Entonces, yo creo que esa es una habilidad que todos tenemos, o gran porcentaje tenemos, que desde pequeño no le enseñan a uno a pensar en la casa, porque directamente valores de la casa, de cuando usted esté estudiando, cuando usted esto y eso, piense en su empresa, en su negocio, en su porvenir, en sus cosas, no en dependa de, va a ser asalariado de, no. Creo que esa es una falencia que tiene uno. Listo, Wilson, muchísimas gracias por tus respuestas. La verdad nos brindaste una información muy importante y muchos aprendizajes para nosotros que estamos apenas iniciando con la carrera. Gracias por tu tiempo y ya esta sería pues ya estaríamos terminando la entrevista. Listo, no, con mucho gusto, me dice, Sí, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas con mucho gracias, gusto, en con serio. mucho gusto. Hasta Bueno, que luego. tengas feliz Hasta noche. luego. Amén, igualmente a Dios lo ustedes, feliz bendiga. noche. Hasta luego.